Hola, buenos días. Permítame a ver si ya, listo, una disculpa. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con una breve encuesta por ahí que les aparecerá en el Zoom. Si nos ayudan a contestarla, pues básicamente es como para ir viendo o conociendo qué tanto sabemos del tema y pues ir respondiendo también las preguntas durante la plática. Entonces vamos ahí si nos ayudan a ir respondiendo, vamos a leerlas brevemente ahorita para que en lo que van tanto incorporándose más personas como la van contestando si nos ayudan, las vamos leyendo, ¿no? Entonces la primera dice que si han tenido alguna negativa o retraso en autorización de algún registro sanitario por temas de protección de datos, pues bueno, ahí las opciones son sí y no. Luego tenemos, pues, a ver qué tanto sabemos, ¿no? ¿Qué es la protección de datos clínicos? Ahí hay dos opciones, básicamente por la confusión que por lo regular genera el concepto. Más que nada en notas periodísticas, cuando fue la revisión del TMEC al inicio, por ahí se dio esa confusión de qué significaba la protección de datos clínicos. También se puede dar el caso que, bueno, la protección de datos clínicos, bueno, este concepto que vamos a hacer hoy se confunda con el concepto este, no sé, de que me protejan la información cuando Está apagado tu micrófono. perdón, a ver si no llevaba 10 minutos hablando sin nada. Por lo regular, el tema de un protección de datos clínicos lo asociamos a productos innovadores o de referencia. Entonces, ahí conocer si sí o no aplica cuando yo tengo un medicamento genérico. Y la última que tenemos, pues bueno, es ya como resumen de las tres pláticas que hemos tenido. No sé si han tenido la oportunidad de estar en las sesiones anteriores. Pues bueno, ahí ya tuvimos ahora sí, o vamos a completar hoy los tres grandes retos que tenemos al momento de la, la generación o la solicitud de un registro sanitario, ¿no? Que es la extensión de vigencia de patentes, la infracción de patentes o en este caso pues va a ser la protección de datos clínicos. Vale, vamos a nada más esperar a las 10:05. Cerramos las votaciones y bueno, ya empezamos con la plática como tal. Vale, aquí pues bueno, en general sí hay ya mucha participación. Si han tenido negativas, pues por desgracia, a la mayoría les ha tocado que les nieguen o les retrasen la autorización de un registro sanitario por este tema. Mm, bueno, el concepto me parece que la mayoría igual lo manejan. También, por desgracia, la mayoría de los asistentes o de los que han votado se dan cuenta de esta protección, pues hasta que ya les niegan o les generan alguna.
algún oficio, ¿no? De negativa del registro sanitario. También tenemos en la mayoría que la protección, pues bueno, también le puede aplicar a los medicamentos genéricos pues bueno, que igual en el tema de retraso, pues ahí sí hay, la mayoría ha sido por infracción de patentes y ahí se van en igual tanto la extensión de vigencia de patentes como la protección de datos clínicos, ¿vale? Entonces, bueno, ya teniendo este resumen de cómo están, al menos entre los participantes, el tema, pues bueno, vamos a arrancar con la presentación. Ya saben las reglas o los puntos que ahí les voy a compartir un poquito los resultados para que los verifiquen. Pues ya saben, ¿no? Pueden pedir la palabra, pueden mandar algún mensaje para participar, pueden mandar sus dudas al momento en el que la tengan y pues vamos a tratar de irla resolviendo en ese momento, pues para que no se pierda como que el hilo bueno, si es en ese momento la respuesta o si se va a dar posteriormente, pues bueno, se retomará posteriormente. Pues bueno, mantener los micrófonos apagados para que no se interfiera con la plática. Solo si van a intervenir, pues bueno, levantar la manita y pues ya les damos el uso de la voz, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí igual los enlaces vamos a tratar de estar compartiendo los que no se colocaron en la presentación. Y ya saben, al final de la presentación está un formulario donde al llenarlo, al final les da el enlace para acceder a todo el material. Por lo regular, aquí en este caso, pues va a ser la legislación, algunos listados de ejemplo de este tipo de protección y pues básicamente por ahí algunos textos de apoyo, ¿no? Entonces, igual si les interesa, pueden acceder a ellos mediante este enlace, ¿no? Igual si por alguna razón no pueden descargarlo, pues igual nos pueden mandar un correo, un mensaje para que se los compartamos. Listo, entonces, pues bueno, vamos a empezar de lleno con qué es la protección de datos clínicos. Aquí vamos a empezar un poquito al revés de como lo hemos hecho en otras sesiones, donde primero nos aventamos todo el fundamento legal y ya después vemos a qué se aterriza el concepto, ¿no? Aquí pues vamos yendo, ¿no? Desde la definición, ¿no? Ahí está la definición que se maneja en diferentes textos. Como tal, corresponde a un instrumento, a una medida, a un sistema, un proceso, como lo quieran llamar, donde su propósito, su objetivo es pues proteger o resguardar la información que nos requiere la autoridad al momento de solicitar el registro sanitario. Estas pruebas de seguridad y eficacia que nos pide, en este caso, COFEPRIS, para autorizarnos nuestro medicamento, ¿no? Entonces, sería ese punto o ese concepto lo que tendríamos que manejar. Y bueno, aplica para tanto el área farmacéutica como para el área químico-agrícola. En este caso, pues nos vamos a enfocar totalmente al tema farmacéutico, ¿no? Pero bueno, conocer que también aplica en la industria químico-agrícola. Aquí tenemos, en resumen, los puntos de donde sale o de donde se puede determinar la regulación que fundamenta todo esto. Como tal, esta figura solo existe o solo está bien establecida, a mi parecer, en tratados internacionales. No tenemos hoy en día una legislación, una reglamentación, un acuerdo claro que te diga A, B, C, D, E para obtener este tipo de protección, ¿no? Entonces, eso es lo que lo vuelve pantanoso, lo vuelve difícil, lo vuelve difícil para el que lo quiere hacer y para el que le toca defenderse de esta figura, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos faltará y vamos a ir viendo cómo está estructurada la regulación al respecto del tema, ¿vale? Bueno, como en otras sesiones, pues bueno, los participantes en este tema, pues será la COFEPRIS. El INPI, pues pareciera que no.
no participa tan activamente en esta figura porque algo que tenemos que diferenciar es que la protección de datos clínicos pues no es una patente, no es un brazo adicional de una patente, es una figura que va protegiendo de manera paralela un medicamento. En este caso será un medicamento sí o sí. Entonces, sí tendríamos que hacer esa diferenciación para que en el momento que nos llegue a tocar tanto hacerlo para proteger nuestros datos clínicos como para pues, defendernos o ver cómo hacemos nuestra estrategia para sacar un medicamento genérico biocomparable, pues determinar los tiempos y las formas en las que a quién le tenemos, por ejemplo, que pedir estos datos, con quién se tiene que revisar, todo hasta este punto es con COFEPRIS, ¿no? Sin embargo, el INPI participa de manera indirecta y lo vamos a ver por la existencia de una nota al pie en el TEMEC, ¿no? Si no, pareciera que ni siquiera es un participante activo de este sistema. Y pues bueno, vamos a ver qué tanto participa. En realidad, les digo, es como que hasta un observador o alguien que está por ahí viendo, pero no tiene una participación totalmente activa, ¿no? Aquí, pues bueno, los titulares de las patentes, pues también los tendríamos que asociar con los titulares de los datos clínicos, vamos a llamarles de esa manera también, y los licenciatarios, que sería quien tenga la autorización pues para comercializar ese producto en nombre del titular, ¿no? Pues aquí pusimos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero pues será cualquier tribunal que pueda conocer de casos sobre juicios de nulidad, juicios de amparo, amparo indirecto, amparo en revisión, etcétera, ¿no? Entonces, todo tribunal o incluso el Tribunal Supremo de la Nación. Entonces, aquí está como representante ese, pero pues tendríamos que considerar cualquier tribunal que pueda conocer de este caso, ¿no? Y obviamente, pues el solicitante de algún registro sanitario genérico o biocomparable que quiera iniciar un trámite o que ya tenga iniciado un trámite al respecto. ¿Vale? Creo que, no sé si les deja ver si tenía compartida la encuesta, pero bueno, para que ya no les estorbe en la pantalla, ya lo quité. No hay preguntas, porque había notitas. Ya, que se apagó el micrófono hace rato. Ok, listo. Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito a detalle. Están los artículos, como siempre, completos, pero la idea no es que los leamos todos, sino que simplemente ahí tengan ya el texto a la mano, tal como viene, y pues ya, ¿no? Entonces, vámonos por cada uno. El ADPIC, que es este acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En su artículo 39, pues nos habla de esta figura de protección de datos clínicos. Aquí, pues ya nos dice como tal que es la protección contra competencia desleal, que se va a proteger la información no divulgada, o sea, esta información que adjuntamos en nuestro dossier desde la parte clínica, ¿vale? Y pues bueno, que serán estos datos que se han sometido a los gobiernos o organismos oficiales, resumen, COFEPRIS, ¿no? Ahí no hay, digamos que esa sería la interpretación de ese párrafo o de esa organización. Luego, pues nos habla de que los miembros de este acuerdo, en el cual está México, por eso nos ocupa, pues dice que cuando la COFEPRIS, en este caso, va a necesitar esta información para poder autorizarte el medicamento, este producto farmacéutico, pues en el caso de nuevas entidades químicas, que aquí pudiéramos igual ir definiendo o ir utilizando diferentes conceptos que ya vamos conociendo, ¿no? Nueva entidad química y también por ahí pudiéramos estar hablando de nuevas moléculas, ¿no? Recordemos que nuevas moléculas no nada más es un medicamento que no sea una sustancia activa que no se haya comercializado dentro del territorio nacional, sino que también es no sé, una sustancia activa en una forma farmacéutica diferente que no se haya comercializado antes, una combinación de dos o más principios activos que no se hayan comercializado previamente en el territorio nacional. Entonces ahí tenemos, por así decirlo, dos tipos o tres tipos de nuevas moléculas.
Aquí cuando se refiere a nuevas entidades químicas, pues sí sería como tal a nuevos compuestos químicos, ¿no? A esos compuestos que no se han comercializado previamente en el país y se va a tratar de otra manera aquellos que son nuevas indicaciones, nuevas formas farmacéuticas, nuevas formas de dosificación, etcétera, ¿no? Entonces, para que las vayamos diferenciando conforme vayamos avanzando, ¿no? Conforme o como no está establecido en la legislación nacional ya este tema de manera puntual, pues lo tenemos que ir sacando de los diferentes tratados internacionales. Entonces, pues ahí como que es ir armando un pequeño rompecabezas. Aquí nos va a decir una cosa, el TEMEC nos da puntos adicionales y bueno, vamos a ir viendo cómo se va armando ese pequeño rompecabezas. Nos habla de que se van a proteger esos datos y que se van a adoptar medidas para garantizar la protección de los mismos, ¿no? Entonces, en general, pues nos da el concepto y en qué tipo de productos va a aplicar. Del ADPIC pasamos a el Telecan. Si bien el Telecan ya no es un documento vigente, pues bueno, es un tratado que ya nos indicaba, el ADPIC también ya es un acuerdo de tiempo atrás, que hasta la fecha se ha cumplido a medias o se ha cumplido muy poquito. Y en el Telecan pues también venía expresado todo esto de cómo funciona este sistema de protección de datos clínicos. Igual nos habla de esta condición para autorizar un producto, aquí le llama farmoquímico, aquí en vez de nuevas entidades le llama nuevos componentes químicos, habla de los datos sobre experimentos, también nos refiere sobre el tema de seguridad y eficacia, ya que estos estudios sean sobre seguridad y eficacia. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, no podríamos meter una protección de datos clínicos sobre no sé, una bioequivalencia, ¿vale? Porque no pudiéramos considerar, si bien sí sustentarían la seguridad y eficacia del producto, pues como están, su única función es demostrar que funcionan de manera equivalente al de referencia o el innovador, pues ahí sí, esos no entrarían en este sistema, ¿no? Serían prácticamente pues aquellos que sí nos ayudan a determinar tanto la seguridad del compuesto como su eficacia en diferentes concentraciones, formas de administración, etcétera. Nos habla de que se van a proteger estos datos que se presenten y que se van a adoptar medidas para que se garantice esta protección, ¿vale? Luego, en el mismo, bueno, no lo habíamos mencionado, pero es en el Telecan, es en el 1711. Aquí igual nos habla de que, pues entonces, con esta protección, ninguna persona que no sea el titular de estos datos, pues podrá, este, utilizar esta información para la aprobación de un producto farmacéutico. Aquí nos ayuda también a entender cómo, bueno, seguramente ya todos lo conocen, pero bueno, para el tema es importante tenerlo claro. Cuando vas a sacar un medicamento genérico biocomparable, pues básicamente lo que haces es, como ya existe la información clínica de seguridad y eficacia de un producto de referencia o innovador, no vuelves a hacer todos esos estudios. Tal vez, por ejemplo, en biocomparables sí tienes que hacer ciertos estudios, pero no haces, digamos, el estudio completo y complejo que representó para el innovador o de referencia. Entonces lo que haces es, vamos a decir, pues, bueno, ya los hizo, yo demuestro que soy igual en características físico-químicas, en temas de bioequivalencia, y ya no tengo que hacer toda la data clínica que desarrolló el innovador. Entonces, pues de ahí, digamos que me cuelgo de esos estudios y ya no los tengo que hacer, ¿no? Así es como funciona y pues tiene sentido, ¿no? Porque imagínense que tuviéramos que hacer toda la información clínica, aparte del gasto que representaría, éticamente pudiera ser considerado pues ahí incómodo, ¿no? Porque pues si ya sabes que funciona, ¿por qué vas a hacer 10 veces para el mismo medicamento los mismos estudios con el mismo número de personas, ¿no? Entonces, ahí por eso no se hacen sí, en la mayoría de los casos, o si no es que cuando ya se tiene el genérico o se va a sacar el genérico, no se hace toda esa data, ¿no? Entonces, digamos que tomamos de soporte lo que ya hizo el de referencia y con eso nosotros sacamos el genérico obvio comparable.
Y aquí también nos dice que va a ser un tiempo de protección no menor de 5 años. Hay que igual tener esa frase presente porque se repetirá varias veces en la presentación. Nos habla de un plazo no menor de 5 años, ¿no? Que será esta protección para los datos clínicos. Y este periodo va a correr a partir de que se aprobó el medicamento o la indicación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también hay que tenerlo muy claro. La protección de datos clínicos esta protección no empieza a correr con la patente, no empieza a correr desde que la solicitaste, sino que empieza a correr a partir de que aprobaron tu registro sanitario, vamos a ponerlo así, ¿no? Y pues ese será tu periodo de protección, ¿vale? ¿Y cómo sería la manera en la que un tercero, un genérico o un biocomparable pudiera salir al mercado? Haciendo sus propios estudios clínicos, ¿no? Entonces, pues obviamente eso pudiera parecer inviable, pues porque el presupuesto se iría por las nubes respecto de lo que tendríamos de inicio planteado, ¿no? Y de todos modos, pues esta última línea de este párrafo, pues también nos dice que, bueno, no nos va a limitar a que se pueda hacer tanto los estudios de bioequivalencia como los estudios de biodisponibilidad. Ya llegamos ahora sí al TEMEC, que es el tratado vigente. En teoría, pues no nos podría aplicar ya el TELECAN, porque pues si lo solicitas hoy, se supone que tu trámite o tu modificación de indicación terapéutica o tu nueva molécula, pues tuvo que haberse ingresado recientemente y el TEMEC pues ya lleva aproximadamente, pues ya vamos casi a los 6 años, ¿no? Entonces, pues estamos ya en los 6 años. Entonces ya difícilmente algún producto farmacéutico cae o caería en los tiempos del Telecan. Entonces, el Telecan nada más era como para decir, ya lo teníamos definido, sí ya se aplicaba desde antes del TEMEC, nada más que se aplica como que muy mm, pues, muy como que nadie lo conoce, como que nadie sabe o nadie sabía en esos entonces cómo funcionaba, entonces pocos lo aplicaban y por lo tanto era como que una figura algo desconocida para tanto hasta para la industria y hasta para el titular de los datos, ¿no? Entonces, en el TEMEC se vuelve a retomar este tema de la protección de datos clínicos. Artículo, no, aquí está mal el 20.48, es el artículo 39. Y pues igual, básicamente nos dice lo mismo que venía en el TLK, nos habla de pues, que cuando se requiere para la autorización del producto farmacéutico, pues se tendrá que generar esta protección. Nos vuelve a hablar de que los datos tienen que ser de seguridad y eficacia, que no permitirán que terceras personas comercialicen el producto. Eh, eh, y bueno, el periodo de protección nos vuelve a referir por al menos 5 años desde la fecha de autorización de comercialización, ¿no? En México, bueno, en este caso en México, ¿no? O sea, porque pudiera tratar de malinterpretarse, a decir o a no entenderse de que esto pudiera ser a partir de la fecha de comercialización, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, ahí sería, a partir de que te lo autorizan aquí, empieza a correr esa protección de datos clínicos. Igual nos refiere en cuanto a bueno, este párrafo básicamente re, reestructura lo mismo del anterior, nada más que dice que aquí la autorización ya estaba en algún otro país, vamos a pensar igual, ¿no? En Estados Unidos o en Canadá o incluso en algún otro país fuera de estas tres naciones. Entonces, el párrafo anterior nos hablaba de que el producto no se comercializaba en el territorio y aquí ya especifica cuando ya se comercializaba en el extranjero y lo traen, ya sea por alguna vía
abreviada o por la vía directa, ¿no? Entonces, también ampara ese tipo de protección. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que aunque ya lo hubieras comercializado en otro país, no significa que por eso ya pierdas la protección de datos clínicos en el territorio nacional. Y luego nos habla de esa otra posibilidad que comentábamos hace rato. De inicio estábamos hablando de entidad química, estructura, creo que decía nuevo compuesto o nuevo componente, y aquí ya también nos lo separa. Cuando se trate de información clínica de nuevas indicaciones, nueva formulación o nuevo método de administración, nos daría una protección de al menos 3 años. Y cuando sea una nueva entidad química, será de al menos 5 años, ¿no? El problema o el detalle en este tipo de redacción es que dice al menos, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver ya en lo que se ha aplicado en el país y vamos a ver qué tanto hemos aterrizado ese al menos o cómo se ha ido interpretando ese al menos, ¿no? Entonces es muy importante este artículo porque ahí ya nos marca las pautas o o lo que sí se puede proteger en cuanto a datos clínicos, nuevas indicaciones, formulaciones, métodos de administración y nuevas entidades químicas. ¿Vale? Este párrafo, la verdad, es algo que todavía no terminamos de interpretar, o no sabemos si lo estamos interpretando de la manera más adecuada, porque justo de los párrafos anteriores nos pone una nota al pie en el TEMEC donde manifiesta esto. Por eso les decía que como que el INPI pareciera que sí participa, pero a la vez no, porque sí nos habla de que pudiera entenderse que el titular de los datos daría su consentimiento si ya le avisaron que existe alguna infracción de patentes o que la patente no se considerara válida o no invadida. Y si no empieza alguna acción de infracción por violación de patente en un periodo de 45 días, pues pareciera como que está dando pauta a que, no sé, si utilicen sus datos clínicos, ¿no? Entonces, ahí la verdad suena muy enredado porque en principio, pues no tendría por qué relacionarse en nada con la patente. O sea, pudiera existir la patente de uso específico y la protección de datos clínicos de ese uso y tendrían que ser dos figuras totalmente independientes, ¿no? Sin embargo, esta nota al pie que se queda en el TEMEC, pues sí es bastante confusa, ¿no? Sin embargo, presenta una herramienta o presenta una opción para cuando suceda algo con tema de protección de datos clínicos, pues la parte del genérico o del biocomparable pues se pueda defender si no se llevó a cabo esta acción de acción de infracción por violación de patente, ¿no? Entonces, pareciera ahí como que algo que nos dejaron para usar para defenderse en el tema del genérico. Y el TEMEC pues tenía en su texto original que los principios activos o los productos biológicos, y aquí hay que también hacer esa aclaración. Para el TEMEC, un biológico es un biológico o un biotecnológico, y es diferente al concepto que tenemos en México, donde tenemos diferenciados los conceptos y los usamos de manera individual. Aquí, nuevos biológicos tendríamos que entenderlos o que entran cualquier producto de origen biológico y también de origen biotecnológico, ¿no? Aquí no decir que, bueno, como dice biológico, entonces nada más los que son biológicos, ¿no? En este texto, su interpretación tendría que ser en ese sentido. Los biotecnológicos estarían aquí. Y nos decía que tenían, o estos iban a tener una protección de al menos 10 años, ¿vale? Esto fue en su momento, pues hubo muchos notas de periódico donde se revisa el tema, etcétera. Y en la revisión, justamente antes de que se aprobara finalmente el tratado, pues emitieron ya este protocolo modificatorio, donde, pues bueno, ciertas cosas del TEMEC se fueron o eliminando, cambiando, ajustando detalles más precisos. Y justo de este artículo
pues nos pusieron esto, ¿no? En el capítulo 20, el artículo 20.49, que era este, se renumera, bueno, se elimina y se renumera. Entonces, en teoría o no en teoría, lo que pasó pues es que ya al final el tema para biotecnológicos quedó igual que los demás, sin más, al menos 5 años, ¿no? Ya no quedó como al menos 10 años, porque eso fue como que algo que se hizo mucho boom cuando se firmó el tratado del TEMEC. Ujú. Y pues bueno, aquí en el mismo tratado o en los mismos documentos que se han ido actualizando, también se habían marcado fechas límite para cumplir con lo que se prometió, por así decirlo, al firmar el TEMEC. La fecha en la que llegó este periodo para cumplir, pues fue el 1 de julio del 2025. Así como muchos otros, si no es que casi todos los compromisos, pasó la fecha y pues no se cumplieron, ¿no? Entonces, en este caso, pues también sucedió que no se generó, que básicamente es eso, ¿no? Que no se generó la legislación local para atender la situación, que no se implementaron los mecanismos correspondientes para llevar a cabo este sistema, pues de una manera que todos la conozcan, que sepamos las reglas claras, etcétera, no se ha hecho, ¿no? Y pues bueno, hoy es 10 de abril de 2026, no se ha, no se ha cumplido con esta parte. Con la renegociación del TEMEC, pues veamos si sí lo hacen y si no lo hacen, pues tendríamos que seguir basándonos en lo que dice el TEMEC. Y aterrizando a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 168. Aquí, pues, en este parrafito es lo único que dice: la información requerida para determinar la seguridad y eficacia de farmacoquímicos o agroquímicos quedará protegida en los términos de la legislación aplicable o, en su caso, de los tratados internacionales. Entonces, básicamente, pudiéramos creer o querer creer que pues con esto ya cumplimos, ¿no? El TEMEC. Sin embargo, pues no hay legislación aplicable y en realidad con lo que nos tendríamos que basar pues es tratados internacionales. En el RIS, el Reglamento de Insumos, lo que dice al respecto, pues bueno, es que en el 167 pues nos dice que se tiene que presentar la información técnica y científica que demuestre, y ya en este caso, que es lo que nos ocupa, la eficacia terapéutica y seguridad de acuerdo con información científica, ¿no? Entonces, de ahí nace, sí, de ahí se vincula que sí nos piden esta información para poder autorizar el registro sanitario. Luego, pues también estos mismos artículos nos manifiestan que la información se va o se tendrá que mantener como confidencial o reservada y que estará protegida, ¿no? Sin embargo, esto se limita, pues no la voy a compartir con nadie, ¿no? Más no nos dice, no voy a, o la voy a proteger para que nadie más la utilice para obtener un nuevo registro sanitario. Y nuevamente nos vuelve a referir al tratado internacional, ¿no? Entonces, eh, quisiera creer que no es esto con lo que ya nos dicen, ya cumplimos el TEMEC, porque sí sería muy escueta esa regulación. Y pues bueno, sí hace falta que nos marquen las pautas y los procedimientos para su funcionamiento, ¿no? No basta con decir, pues como dice en el Tratado Internacional. Y bueno, 2012, regresándonos en el tiempo y ya aplicado en lo que funcionaba en México, existió este oficio circular donde sí nos marcaron esas reglas. Entonces, por allá del 2012, todavía en el Telecán, pues sí nos pusieron ahí un listado de reglas o de puntos, pues para hacer este proceso, ¿no? Entonces, a la fecha, a menos de que alguien igual por ahí conozca algún otro, digamos que este es como el pequeño manual de cómo funciona la protección de datos clínicos en México, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí nos decía pues que el plazo de protección, el fundamento del Telecán,
de la SATPIC, y pues que habla aquí, si se fijan ahora dice, por un periodo de hasta 5 años posteriores al otorgamiento del registro sanitario. En el TEMEC y en el TELECAN nos hablaban de al menos 5 años, ¿no? Entonces ahí se cambia el, la dirección de la limitante. Sin embargo, pues bueno, pudiéramos considerar que se cumple, ¿no? Porque al menos 5, pues es 5. Entonces, 5 años tendría que ser el mínimo de protección en datos clínicos, ¿vale? Luego este mismo nos habla de, pues bueno, se va a generar esta protección para que ninguna persona pueda hacer el uso de esos datos. Si se fijan aquí también nos habla mucho de un producto farmoquímico. Entonces, no sé por qué siempre la regulación, cuando la generan, solo la enfocan o dicen para productos alopáticos, para productos farmoquímicos, para productos de origen sintético y así, ¿no? Y como que pareciera que dejan afuera al producto biotecnológico. Sin embargo, en la práctica real, pues siempre se le aplican las mismas reglas, ¿no? Entonces, aquí, aunque dijera farmoquímico, la mayoría de las protecciones de datos clínicos que se obtuvieron, o muchas de ellas también eran para biotecnológicos, ¿no? Entonces, para no generar esa confusión, pues también le aplica todo lo que se diga farmoquímico alopático, también le aplica a biotecnológico. Igual nos habla de los 5 años. Y pues que solo podrá, por ejemplo, un genérico obtener su registro sanitario si generó sus propios datos, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, ¿no? No es algo que pudiera suceder, o bueno, que viable, comercialmente sea viable. Luego, pues aquí nos marca como que 5 puntos para obtener tu protección o para acreditar tu protección de datos clínicos, ¿no? Así como esos posts del 5 te sorprenderán, ¿no? Entonces, estas son los 5 puntos que tendrías que cumplir. Pues son aquellos datos que te pide el 167 bis, el 167 del reglamento, que dentro de ellos, pues es la evidencia clínica para seguridad y eficacia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tendríamos que hacer. Si cumplo ese, check. Luego, se trata de datos de experimentos o de otro tipo que no hayan sido publicados, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público, ¿vale? Entonces, eh, lo que por lo regular se hace con los estudios clínicos, pues es que se publican en revistas los resultados de lo que pasó, o incluso a veces en las mismas bases de datos de los estudios clínicos, pues se van publicando los avances y resultados que se van obteniendo, ¿no? Eso para obtener también evidencia corroborada incluso por terceros, pues de que se está haciendo bien esa investigación, ¿no? Entonces, ahí pudiera entenderse en ese sentido, porque pues no porque ya lo publicamos, pues tendría que considerarse que ya no son tu propiedad, ¿no? Entonces, ahí pues pareciera entenderse de inicio que solo aplica para productos, diga, para datos no publicados. Sin embargo, a mi entender, aunque se hayan publicado, y pues te apegas a esto, ¿no? De pues cuando la publicación sea necesaria para proteger al público, pues seguirían teniendo este efecto de que se puedan proteger. Luego también nos habla de que tienen que ser productos farmoquímicos, que utilicen nuevos compuestos, nuevos componentes químicos, ¿no? Entonces aquí nos apegamos al tema de componente químico, que sean para determinar seguridad y eficacia. Básicamente es lo mismo del 5.1, pero ya de manera específica. Y este último punto es a consideración o de esos términos que nos dicen que existen, pero ahora defínelo, ¿no? Que es que la obtención de los datos suponga un esfuerzo considerable, ¿no? Entonces, cuando nos ponen este tipo de conceptos, pues lo que pasa pues, es que cual, podríamos argumentar diferentes situaciones en donde se considere un esfuerzo considerable. Entonces, ahí como se va este, subsanando ese punto, pues
principalmente será desde la parte técnica y bueno, también tal vez la inversión que se requiere para ese esfuerzo considerable, ¿no? Entonces, hay ese punto, pues pudiera considerarse bastante abstracto, ¿no? Pues si no tenías dinero, pues te costó mucho trabajo, ¿no? No, o sea, tal vez no es esa o el espíritu de ese renglón, sino bueno, representó ese esfuerzo y ahora sí, poner todo lo que se tuvo que hacer para generar ese estudio, ¿no? Y les digo ahí lo que se recomendaría pues fuera que se considerara más desde el aspecto técnico, ¿no? La cantidad de pacientes que se tuvieron que conseguir, la cantidad de personas sanas que se tuvieron que evaluar, el tema cuando se hace con personas embarazadas, con niños, etcétera, ¿no? O sea, todos los cuidados que se tuvieron que hacer. Entonces, ahí es donde pudiéramos sustentar ese esfuerzo considerable, además de todo lo económico que hubiera tenido que subsanarse. Ya, bueno, eso es todo lo que tenemos en cuanto a legislación. ¿Cuál es el problema? Este del 2012 desapareció del Internet. Hoy en día es prácticamente imposible encontrarlo. Hasta hace 1 o 2 años todavía te lo encontrabas por ahí en internet. Ahora que lo rebuscamos, ya no nos aparecía, ¿no? Entonces, por ahí va a aparecer otra vez porque lo vamos a republicar y viene en el material que por ahí vamos a compartir. Pero sí, y entendería que si ya no está público, pues tal vez ya no está vigente, ¿no? Seguramente no lo está. Pero, pues bueno, es algo de donde podemos partir para tener pues un punto de partida para saber qué hacer para hacer esta protección de datos clínicos. O al revés, ¿no? Si tú eres genérico y ves que el producto por el que quieres ir cumple con estas características, pues bueno, saber que puede existir esa protección de datos clínicos pues a corto plazo. ¿Vale? El proceso, vamos a verlo igual como en el método de las flechitas que hemos usado en los diferentes procesos que hemos visto anteriormente. Y pues bueno, aquí tenemos a los participantes reales del sistema, por ejemplo, aquí ya no metimos al INPI, porque pues en teoría no es el que va a actuar. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. El innovador presenta su solicitud de registro sanitario. Para ello, tiene que presentar o adjuntar todos los datos clínicos que haya generado, en este caso, para seguridad y eficacia. COFEPRIS, pues bueno, dada toda la revisión y lo que se tenga que cumplir, le va a autorizar el registro sanitario. En ese momento, o previo a su autorización, el innovador va a generar esta solicitud de protección de datos clínicos a COFEPRIS. Y pues bueno, uno de los casos pudiera ser, pues, me dice que sí, y ya está protegida la data clínica. Ahora sí que esto no pasa. Lo que pasa generalmente es que o que le diga que no, o que no le conteste, ¿vale? Sería o no, me dijo que no, de plano, o negativa ficta, ¿no? Que sería negativa por silencio de la autoridad. Entonces, una vez que tengo estas dos posibilidades de negativa, el innovador, pues bueno, puede generar por la vía judicial, pues un procedimiento para ir en contra de esta resolución, presentando, pues bueno, los argumentos correspondientes. ¿Cuáles serán? Y fundamentándolo, pues en este caso será principalmente en el TEMEC y en el ADPIC, y bueno, en esos dos párrafos que vimos, tanto del RIS como de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y pues casi en todas las situaciones en las que se presenta este juicio de nulidad o este procedimiento ante el tribunal, se da la protección de datos clínicos, ¿no? Entonces el tribunal emite la sentencia para que COFEPRIS cumpla con esa obligación, ¿vale? Un poquito a lo que vimos con la parte de compensación o extensión de vigencia. Y pues bueno, aquí
pues así también funciona, ¿no? De que lo pide el innovador, se le niega, juicio, sentencia y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos la data clínica protegida y pues bueno, como resultado pues sería que un solicitante de un registro sanitario con ese producto farmacéutico pues pudiera verse bloqueado. ¿Qué es lo que pasa en la realidad también aquí? Porque es muy distinto lo que debería de con lo que pasa. Es que la protección de datos clínicos en general es muy específica. O sea, no se puede proteger, no se puede otorgar ningún registro de ningún tipo, ¿no? Vamos a pensar en un producto que es de origen, bueno, de administración oftálmica para el tratamiento de, no sé cuál sea el concepto médico, pero cataratas, ¿no? Entonces, o si es que existe ese medicamento, ¿no? Pero si la protección de datos clínicos está en específico para cataratas y, por ejemplo, el medicamento de referencia tiene cataratas y tiene para miopía, que tampoco existe ese tipo de medicamentos, o que tiene para ojo seco, si tiene esas tres indicaciones, en teoría el medicamento genérico biocomparable podría o tendría que autorizarse solo para las dos indicaciones que no tienen protección de datos clínicos. Y la única que se encontraría limitada sería la que sobre la que se ejerció, que en este caso habíamos dicho que era cataratas, ¿no? Y lo mismo para otro tipo de productos, ¿no? Cambia la forma farmacéutica, era tabletas y ahora son tabletas de liberación controlada. Igual, yo podría ir por el registro de tabletas de liberación inmediata, pero no podría tal vez meterlas para las de liberación controlada, ¿no? Entonces, lo que pasa o con lo que nos hemos topado en varios años de esto es que lo niegan total, ¿no? Se genera un muro gigante que dice, no, pues ni para cataratas, ni para miopía, ni para ojo seco, ni tableta de liberación controlada. Entonces ahí es donde se genera ese problema y ese bloqueo, porque se hace una barrera mucho más grande de lo que tendría que generarse. Y otro problema también con el que nos tuvimos en algunas situaciones es que no te avisa. O sea, Cofepris simplemente te niega el registro y ahí sí es de, ¿pero por qué? No, pues porque no te lo puedo dar, ¿no? O sea, casi como si te estuviera escondiendo por qué no te lo puede dar, ¿no? Entonces, pues ahí lo que tendría que hacer Cofepris es decirte, no te lo puedo dar porque existe esta medida cautelar que me prohíbe dar registros sobre ese producto. O existe esta sentencia que me prohíbe dar sobre este producto, ¿no? Y entonces ya tú con eso, pues tú puedes ya ahora sí agarrar ese documento, ese oficio y empezar tu proceso, ¿no? El problema es que no pasaba así o no pasa así en algunos casos y no tienes con qué comprobar que te lo están negando. Hay veces que creo que llegaban correos electrónicos o en alguna cita presencial te lo decían, entonces como que no quedaba un sustento donde te pudieras basar para ir a tribunales y oponerte a esa situación, ¿no? O quejarte inclusive con la misma autoridad, con el mismo COFEPRIS. Entonces, esa es la problemática real que tiene este sistema. También no sabemos dónde ver esta información. Es muy complicada obtenerla. Toma demasiado tiempo. O sea, sí es una barrera invisible aparte, porque de repente ya llegaste ahí y no puedes pasar, ¿no? Pero hay una barrera invisible que no sabes ni por qué, la autoridad tampoco sabe explicarte por qué, simplemente se cierra, es que no te la puedo dar, ¿no? Entonces, ahí es donde se complica el tema para los solicitantes de genéricos y biocomparables. ¿Vale? Vamos a ver, por aquí hay una pregunta, dice, si no solicito explícitamente la protección, COFEPRIS no está obligado a protegerlos contra la divulgación y el uso desleal. Mm, sí y no. eh, sí está obligado a protegerlos, o sea, no puede ser que de repente mañana aparezca tu dossier o tu información clínica que venía en el dossier, en la página de Cofepris, así todo público. Eso es lo que tendría que resguardar.
o que de repente tu competencia ya tenga tu dossier, ¿no? O sea, eso es en realidad lo que siento que protege tanto la ley federal como el RIS en este momento. Así como está, lo único que protege es eso, ¿no? De, ok, es confidencial, entonces no se lo voy a dar a nadie, ¿no? Entonces, hasta ahí lo protege. Pero ya de que genere esta protección de datos clínicos donde no dé autorizaciones a terceros, ahí sí ya no, ahí sí lo tienes que pedir. Si no lo pides, la autoridad va a dar, bueno, COFEPRIS va a dar registros a quien se lo pida, ¿no? Entonces, están esas dos vertientes, ¿no? Entonces, por eso era un sí y un no, porque cae en los dos, en las dos ramas. Luego dice por acá, el INPI le solicita al dueño del producto innovador el uso para el genérico o cómo se entera el dueño del producto innovador. El INPI le solicita al dueño del producto innovador. Ok, aquí como tal el INPI, recuerden que no es un ente activo en este proceso. Aquí como tal sería COFEPRIS. Y sí, y tampoco es así también. O sea, COFEPRIS no le va a decir al innovador, oye, protege tus datos clínicos porque es tu derecho, ¿vale? Debería, yo pensaría que sí, pero no lo hace. O sea, no es como que Cofepris vaya y te diga, oye, vi que metiste un nuevo uso, ¿por qué no lo proteges? Hazle así, ¿no? O esta es la vía y protégelo, ¿no? No, como tal, no, no se lo dice. El titular es el que tiene esa necesidad o obligación de pedir. O sea, si no lo pide, no se lo van a dar y solo va a ser o solo la protección tendría que solicitarse sobre nuevas entidades químicas y ahí vamos a retroceder un poquito donde es, bueno, yo traigo un compuesto que no se había comercializado previamente en el país. No me acuerdo si el orfoglipron o algo así, que es uno de los nuevos GLP-1 que se acaba de autorizar en el extranjero, ya está en México, ¿no? Pero vamos a pensar que no está. Entonces, cuando traigan ese producto a México y lo soliciten, pues ya empieza su proceso. Cuando ya se lo autoricen, entonces ahí es donde se mete la protección de datos clínicos para para la molécula o para cualquier producto que tenga ese compuesto, ¿vale? Siempre a solicitud del titular de los datos que se quieran proteger. Y la otra posibilidad es pues lo que por ejemplo creo que pasó o está pasando con los GLP que ya están en el mercado. Vamos a pensar en el ejemplo que hemos utilizado creo que en todas las pláticas, semaglutid, ¿no? Entonces, por ahí surgió una versión o una indicación adicional para semaglutida, me parece que el año pasado o el antepasado, ¿no? Entonces, a partir de que se generó esa modificación de esa indicación o esa nueva presentación, ahí es donde tendría que correr la protección de datos para esa forma farmacéutica en esa indicación en particular. Y todo lo que haya existido antes, pues ya, digamos, quedaría libre, ¿no? Estamos hablando más que nada, creo que por ahí de la indicación en forma de tableta, y creo que es para la que tiene que ver con sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, por ahí la generación de datos clínicos podría estar protegido, podría protegerse para para esa indicación en particular. Si tú lo indicas para diabetes, que era por así decirlo, la indicación original, sería muy difícil que existiera como tal la protección de datos clínicos para esa indicación que ya lleva pues más de 20 años existiendo, ¿no? Entonces, digamos que esperamos que se haya resuelto un poquito la pregunta que nos hacían acá sobre que cómo se entera el dueño del producto innovador. Aquí como tal, como él está solicitando, pues básicamente él es el que sabe qué qué es lo que puede o no puede proteger. Y a veces también se encuentra en ese conflicto el innovador o el de referencia, porque como no sabe cómo funciona el sistema o a la misma autoridad no le sabe decir, pues no lo sabe proteger, ¿no? Entonces puede pedir cosas que no tienen sentido, ¿no? Puede que el innovador llegue y yo quiero proteger mis datos clínicos para la indicación de diabetes 2, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2. Y pues Cofepris ahí le va a decir, no, pues, ¿cómo? Si eso te lo autoricé en, no sé, 2011, 2005, no tiene sentido que lo pidas ahorita. ¿Le cambiaste algo? No, es la misma fórmula
de mi registro original. No, pues entonces no se puede proteger, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que también generar la estrategia directa del innovador para saber cuándo sí, qué información sí y hasta dónde tiene ese alcance. Listo. Y pues bueno, la solicitud básicamente consiste en, bueno, que se genera por lo regular al momento o cuando ya sabemos que nos van a dar la autorización del registro sanitario, explicar el proceso del desarrollo de la información clínica principalmente. Se solicita la protección de datos clínicos, eh, se, se hace esta petición expresa de que no se concedan registros a terceros sobre lo que se está solicitando de protección. Y ahí, pues bueno, como lo habíamos visto, pues es fundamentar y argumentar este esfuerzo considerable, ¿no? Y bueno, pues es un escrito. Ah, bueno, aquí, por ejemplo, si ya sabemos que nos van a dar nuestro registro o cualquier cosa, eh, no lo hagan, por ejemplo, si van a responder una prevención, no metan en la respuesta la solicitud de protección de datos clínicos, ¿no? Porque se puede perder en el camino. O sea, como una prevención por lo regular, pues va directo al área de la examinación técnica, pues el que le toque revisar eso técnicamente va a decir, pues no sé ni siquiera de qué me está hablando, ¿no? De qué es eso de datos clínicos, por qué me está pidiendo estas cosas, ¿no? Entonces, ahí para que no se pierda en ese mar de información que a veces pudiera representar una respuesta a una prevención, la recomendación sería, si vas a responder tu prevención, respóndela y en un escrito independiente, pues presenta tu solicitud de protección de datos clínicos, ¿no? Para que no se enreden los temas y no se vayan por los carriles que no deban, ¿no? Por lo regular, también lo que recomendamos es dirigirla al área jurídica de COFEPRIS. Ahí habrá que revisarse quién es el encargado en este momento, con eso de que de repente o no aparecen quién es o nos los cambian. Entonces, habrá que revisar o simplemente con a quien corresponda y pues ya tenerlo a que llegue, ¿no? También no está limitado a que he visto, por ejemplo, que se lo mandan dirigido al comisionado, he visto también que se lo mandamos a la presidenta, o sea, pues ahí los estilos no afectan, nada más la recomendación sería en un escrito únicamente para ese tema, ¿no? Que no dé cabida a que ahí se me perdió y por eso no lo respondí. Entonces, ahí esa sería la recomendación para cuando van a solicitar esta protección de datos clínicos. Ya en la parte jurídica, pues bueno, tendrá que cumplirse con todos los requisitos que nos marcan las diferentes legislaciones que le apliquen, ya sea para un juicio de nulidad, un juicio de amparo, o lo que le apliquen en su momento, ¿no? Juicio de amparo en revisión, y pues por ahí figuras raras que de repente nos damos cuenta que existen, ¿no? Entonces, pues ahí es básicamente apegarse a la reglamentación correspondiente. Y bueno, vamos a ver un pequeño caso. Como tal, pudiera no considerarse un ejemplo de cómo hacerse, pero sí es un caso de cómo evaluar este concepto de protección de datos clínicos. Y bueno, los datos son precisamente reales, ¿no? El caso es dapagliflozina, seguramente todos conocen esta molécula, es un principio activo que se utiliza para tratamiento de diabetes. La patente de molécula venció pues ya hace creo que un par de años. Entonces, pues ya, de ahí ya tenemos que existen genéricos y demás, ¿no? Pero en su momento tuvo protección de datos clínicos. Entonces, la patente del principio activo vencía originalmente en mayo del 2023, tuvo una extensión de vigencia y terminó venciendo en octubre del 2024. Luego, por ahí tuvo alguna patente de Solvato que no, vencerá más bien en marzo del 2028. Para ahí, los que ya conozcan el caso, pues por lo regular, dapagliflozina existe en una forma que es de propanodiol, si no me equivoco, y esa es la que estaba, digamos, en el producto de referencia. Y por ahí pues tuvimos patentes de formulación o de composición, que igual
estarán venciendo en marzo del 2028. Y una patente de uso que es, por acá nos dice exactamente qué es eso de ERC, que es enfermedad renal crónica con riesgo de progresión en un paciente que no tiene diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, esa patente de uso estará vigente hasta el 2041. Y la protección de datos clínicos que tuvo este compuesto, a lo que tiene, sí, todavía sigue vigente, es contra aquí la nefropatía en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Entonces, aquí se supone que no debería de existir ningún registro sanitario que incluya en su indicación el uso para nefropatía en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Si lo confirmamos, y bueno, si no existe, me parece, o al menos en la publicación que está en la base de datos de COFEPRIS, todos están indicados únicamente para diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? No está indicado para nefropatía en pacientes con diabetes mellitus 2, ¿no? Entonces, esto va a vencer, esta protección de datos clínicos va a vencer en diciembre de este año, ¿vale? Entonces, por ahí, si los que ya tienen autorizado quieren agregar esta indicación, en diciembre ya se podrá hacer esta solicitud. Incluso ya por tiempos regulatorios, pues igual podrían empezar a evaluar. Ya, bueno, si ya sé que se tarda, no sé, vamos a decir que se tardan 2 meses en darme mi modificación de indicación, pues ya meterla en el tiempo que corresponda para que cuando llegue diciembre o enero ya tengamos nuestra indicación adicional, ¿no? Entonces, ahí si se fijan, son indicaciones distintas la de la patente y la de los datos clínicos. Entonces también es, más que nada el ejemplo es un poquito para, eh, pues, tener esta diferenciación y saber qué es lo que está protegiendo cada una de las figuras, ¿no? Aquí lo que no pasó y pudo haber pasado es que existiera la patente de uso para nefropatía en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y esa venza, no sé, en 2035, ¿no? Entonces, aunque la protección de datos clínicos venza en diciembre del 2026, si existiera esa patente, no podríamos cambiar la indicación hasta que venza la patente correspondiente, ¿no? Entonces, si se fijan, son dos figuras o dos escudos que van protegiendo de manera paralela, pero cada quien su temporalidad y sus formas y sus modos de protección. Entonces, esa es la intención de ver este ejemplo. El registro sanitario del producto de referencia, pues bueno, fue solicitado en 2011. La concesión de este registro fue en 2013 y si se fijan, no está así, digamos, en exactitud de temporalidad, pero la solicitud de protección de datos clínicos, que es esta marca, no sé si la ven en amarillo o verde, empieza mucho después de que se autorizó el registro sanitario. Entonces, habíamos dicho que era a partir de que se autoriza el registro. Sin embargo, aquí, cuando es una nueva indicación o una modificación a la formulación, por ejemplo, la protección de datos clínicos va a empezar a correr a partir de que me autorizan esa nueva indicación, esa nueva forma farmacéutica, esta nueva formulación. Entonces, por eso se da esa situación de que aquí aparezca una protección de datos clínicos, pero es para una nueva indicación. Yo esperaría que este, de aquí para atrás, pues solo tenía este producto, la indicación para diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, finalmente, pues ya los genéricos empezaron a salir, me parece, en 2025, ¿vale? Aún cuando estaba la protección de datos clínicos de esa indicación en particular, se pudo que empezaran a salir diferentes medicamentos genéricos. Ahorita hay una cantidad grande de solicitudes todavía para dapagliflozina, entonces seguramente se va a incrementar el número de registros.
¿vale? Entonces, ahí si un genérico hoy en día, o si, por ejemplo, alguno de los que está aquí, su solicitud de registro y es la pagliflozina, y viene esa indicación, no se la van a dar hasta diciembre del 2026. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Modificas tu IPP y la dejas solo como diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Punto. Entonces, así de fácil sonaría que se puede resolver. En otros casos, no. O sea, en otros casos, como es la indicación exacta del producto de referencia y no hay otra, pues no podemos hacer ese movimiento tan fugaz, ¿no? Bueno, pues ya lo resolví, ¿no? En este caso, esa podría ser o esa sería la solución rápida, ¿no? Y ya, ¿no? Quitar de toda la IPP cualquier referencia a nefropatía en pacientes y obviamente también quitar todo lo que tuviera que ver con enfermedad renal crónica, cuando no tienes diabetes, etcétera, ¿no? Y ver, pues, cualquier otra patente que pudiéramos infringir. Por acá nos preguntan cómo identificar si los datos clínicos de mi molécula de interés se encuentran protegidos, es decir, como desarrollador de genéricos, ¿cómo puedo identificar esta protección antes de arrancar mi desarrollo? ¿Vale? Justo creo que es la siguiente diapositiva. Sí, aquí está. La verdad, el monitoreo o el ver o identificar este tema es algo complejo y tardado por lo mismo, ¿no? Que la autoridad no nos habla claro en este tema o no lo hace, no tiene transparencia total con el tema. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer o cómo les recomiendo que lo puedan hacer? Ahora sí que, aunque ahorita dije que no hay transparencia, sí lo podemos solicitar vía lo que antes era el INAI. Ahora se lo tenemos que pedir a Secretaría de Buen Gobierno, me parece, y ahí es la que suplió al INAI. Ahí haces tu usuario, metes tu solicitud y pues le dices, oye, quiero saber si tal producto cuenta o no con protección de datos clínicos. ¿Vale? Ahí les recomendaría que preguntaran tanto si la tiene vigente como si la tiene solicitada y no resuelta, porque con eso ya cubres, digamos, las dos posibilidades. Una que ya la tenga concedida e incluso vencida, o que va a vencer, no sé, el año que viene. O la otra, que apenas la solicitó, no sé, el jueves de la semana pasada y pues ya de ahí, pues va a correr un tiempo para que se apruebe esa protección. Entonces, ahí sí ya cubres los dos puntos, ¿no? También recomendación, yo las pediría de manera independiente, o sea, una para las solicitudes no resueltas y otra para las concedidas por si alguno de los dos no avanza, no retrase o no detenga el otro que estás queriendo revisar. ¿Cuál es el problema con esto? Que se tardan de 2 a 4 meses y hoy en día se están tardando hasta más, ¿no? O sea, para que te den la respuesta se supone que te dan un plazo de 2 meses y con una prórroga de otros 2 meses, pero sí nos han tocado muchas respuestas donde a los 4 meses te mandan un oficio que dice, ya se lo pedí, pero no me lo ha mandado, entonces cuando me lo mande, te lo mando, ¿vale? Y ahí queda en en el olvido, pudiera decirse. Luego, si nos llegan, o sea, sí, también sí nos ha pasado, ¿no? Pero ya pasaron 4 meses y ya ni te acordabas que lo habías ingresado, y pues obviamente no podemos esperarnos 8 meses a que me digan si sí la tiene o no la tiene protegida, ¿no? Entonces, eso es lo complicado de esta vía. La institución a la que hay que pedírselo, porque también hay que saber a quién pedírselo, es a COFEPRIS, ¿vale? Si tú llegas y se lo pides al INPI, el INPI te va a decir, pues no sé de qué hablas, eso no lo llevo yo, no es mi competencia. O si llegas y se lo pides a Secretaría de Salud, te va a decir, pues sí, pero no es en esta ventanilla, ¿no? Entonces, para evitar que te pases 6 meses, 4 meses y no te llegue, y cuando te llegue y te diga que, es que no era aquí, pues ya, para que sepan, es pedirlo a COFEPRIS. Y otras vías son una vigilancia constante. Como lo hacemos nosotros es en las actualizaciones del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en la página de COFEPRIS, bueno, en la página de COFEPRIS de los registros sanitarios,
Ahora que por ahí, no sé si ya también todos tengan ese dato, pero por ahí hay un nuevo visor que nos da un poquito de más información y bueno, que está actualizada más que nada. A veces el problema de la base anterior era que traía la indicación, pero era la indicación del medicamento cuando nació, ¿no? Entonces ya pasaron 15 años y ya tiene otras tres indicaciones y no aparecían o no aparecen en la base de datos viejita. En el visor me parece que están actualizando a las que hoy en día tienen, ¿no? El problema va a ser si en unos 5 meses la van a seguir actualizando igual de bien, ¿no? Pero bueno, ahí ya lo veremos cuando tenga que verse. Y otra es este que se llama Registro Nacional de Insumos para la Salud, que es bueno, te aparece como RNIS. Ahorita, pues aquí lo podemos visualizar, nada más es como ejemplo. Y ahorita les pasamos los enlaces para que los conozcan más que nada. Hay veces que la información ahí está, pero como está en, enredada en otras informaciones, no la vemos. Entonces, como se puede detectar, y no tanto si está protegida o no, es detectar si hubo un cambio en algo, ¿no? De la indicación principalmente pasa, o de la forma farmacéutica o de la sal. Cuando tú sometes, cuando tú le quieres vender al gobierno, hay un listado que se llama Compendio Nacional de Insumos. En ese listado te ponen ahí casi casi la receta de lo que tiene que ser tu producto para que te lo pueda comprar el gobierno. No se dice el nombre del activo, ¿no? En este caso era dapagliflozina, del que estábamos viendo. Ahí decía de inicio dapagliflozina propanodiol. Ah, bueno, y es en forma de, creo que era cápsula o tablet, cápsula creo, en cápsula, con, no sé, 15 cápsulas para tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Cuando cambia la indicación terapéutica, y el titular de ese registro sanitario quiere, aparte de la que ya le vendía en este caso, por ejemplo, para diabetes mellitus tipo 2, puede decir, ah, bueno, ahora quiero agregar esta de nefropatía en pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedirle a la autoridad que agregue ese cambio al compendio. Entonces, una de las maneras como identificamos esos cambios es en este listado. Aquí aparecen, digamos, las solicitudes que van haciendo los titulares de los registros para integrar sus productos o algún cambio. Entonces, por ejemplo, aquí está de pizza, pues, como es un genérico, pensaría, pues pudiera ser o alguna nueva forma farmacéutica, alguna sal distinta o alguna variación. Pero, por ejemplo, vamos a ver, aquí te deja ver de 10, vamos a poner 100. Otra vez nuestro amigo Sema. Por ejemplo, aquí hay dos solicitudes. Entonces, esto nos quiere decir que algo le van a agregar, algo le van a mover a la indicación, hay nueva forma farmacéutica, etcétera, ¿no? Entonces, este sería un foco rojo de decir, ok, le cambiaron recientemente algo a la indicación o a la forma, que tuvieron que pedir la modificación en el compendio y por ende pudiera estar protegido por datos clínicos, ¿no? Entonces, ya con ese indicio, te vas a transparencia y pides la confirmación, si es que así se le puede llamar, ¿no? Y así para cada uno, ¿vale? Por ejemplo, Cistapixaban, Liflorelina, etcétera, ¿no? Lorlatinib, etcétera. Entonces, todos estos productos ya deben de tener un registro sanitario, porque para que tú pidas este cambio en el compendio, ya debes de tener el producto eh, con esa modificación autorizada. No es que como que tú llegues y le digas, ah, fíjate que voy a cambiar forma farmacéutica, entonces vele cambiando para que cuando lo tenga este, ya esté el cambio en el compendio. No, aquí es llegas con tu modificación autorizada y ahora sí, empiezas tu procedimiento en el comité de actualización, ¿no? Entonces aquí te da un foco de una vista de qué puede pasar con ese producto o de que tuvo algún cambio. Y este otro es el RNIS, el Registro Nacional de Insumos, donde puedes buscar igual por el nombre del medicamento. Sí, ¿no? Y bueno, aquí es también un poquito cuestión de suerte,
o no sé qué, cómo llamarle, porque en este caso, por ejemplo, te deja ver pues los registros, ¿no? Que ya todos conocemos, pero de algunos, por ejemplo, aquí si fuera el de referencia nos serviría bastante, pero este me parece que no es de referencia. Pero cuando te aparece aquí esto en la columna de presentaciones, significa que nos deja ver los instructivos, IPPs y etiquetas del producto. Entonces, aquí también es estarlo vigilando. O sea, si lo vigilaste hoy que vas a iniciar un desarrollo, lo tendrías que vigilar durante todo el camino de tu desarrollo para que esté seguro que no ha cambiado tal vez alguna indicación y que por esa indicación pudiera estar protegido. Por ejemplo, esto es lo que nos muestra sobre este producto. Y por ejemplo, aquí tendría la indicación. ¿Vale? Si por ejemplo el día de mañana aquí apareciera otra indicación, pues entonces ahí es donde tendríamos ya ese foquito rojo que nos diría, oye, aguanta, vamos a revisar para esta indicación si está protegida por datos clínicos, o sabes qué, en lo que resolvemos, en lo que me responden en 8 meses o en 4 meses en transparencia, solo vamos a poner la que ya teníamos detectada, que fue la inicial. Y con eso podemos ir trabajando. ¿Vale? Hay veces que las indicaciones, por ejemplo, si vemos esta ficha y vemos la ficha del mismo producto en FDA, allá tiene 5 indicaciones. Entonces, esas indicaciones seguramente van a ir apareciendo o poco a poco o todas de jalón en la IPP nacional. Entonces, también habría que ir vigilando, ya sea que esas indicaciones no estén protegidas por patente o que no tengan la protección de datos clínicos vigente. ¿Vale? Entonces, esos son los medios que hoy tenemos para vigilar. La verdad son buenos, pero si se fijan, pues sigue siendo mucha incertidumbre en lo que pueda uno estar protegido, ¿no? Y todo se confirma con la solicitud a transparencia. Entonces, sí es algo que hay que estar vigilando. Nosotros lo que ya hemos armado también con miles de solicitudes de transparencia, con miles de revisiones en esas solicitudes de transparencia, porque acuérdense que cuando ustedes solicitan algo en transparencia, eh, pueden solicitar que creo que no sea público, pero en su mayoría va a ser, tú ya lo solicitaste, todos lo podemos ver, ¿no? Entonces, también hacemos esa consulta de, mira, ya pidieron de este, ya pidieron de este, ya pidieron de este, entonces ya no la pido, ¿no? Ya sé que no la tiene, o si la tiene, si la pidieron, no sé, en 2015, pues igual la pides otra vez para confirmar que no ha salido nada nuevo en este periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, en transparencia también otra recomendación, pónganles tiempos, ¿no? O sea, no lo dejen abierto de aquí al infinito más hacia atrás. Por lo regular, solo Cofepris te va a dar información de 5 años hacia atrás. Entonces, establecelo así. Y si lo quieres hacer ya de manera periódica, pues ponlo que lo pidas, ya sea cada mes o cada trimestre o cada semestre del año, ¿no? Para estar vigilando de manera constante que no haya algún cambio en estas solicitudes. Luego dice, bueno, sí, aquí es algo que dice, hay actualizaciones de importancia en propiedad industrial de la publicación del 3 de abril en el diario oficial. Esas ahorita vemos cuáles son, pero supongo que por ahí ya las comentamos, ¿no? Pero ahorita las revisamos para igual compartirles el dato. Luego, mm, y bueno, ya como parte de la conclusión, pues otra vez, ¿no? ¿Qué hacemos cuando yo lo quiero proteger? Creo que ya lo fuimos resolviendo durante el camino, nada más vamos a aterrizarlo, ¿no? Solicitar la protección de datos clínicos, la argumentación que sea aquí sí, a diferencia, por ejemplo, de la parte de respuestas a prevenciones y otros temas que hemos revisado, aquí la argumentación legal es fundamental y le suma mucho la argumentación o la información técnica que se pueda
agregar. Esta protección se complementa con las patentes correspondientes. La información, pues como en todo, ¿no? Hay que ser claro con la información que se presente. Sí está bien usar tanto el lenguaje legal como el lenguaje técnico en sus diferentes aristas, pero sí siempre hay que aterrizarlo a que se entienda, ¿no? Que no enrede más de lo que está tratando de explicar. Algo que no se hace y que la verdad, pues como que lo entiende y no, pues es avisar, ¿no? O sea, si uno como titular de protección de datos clínicos sabe que ya tiene esa protección de datos clínicos, avisar, ¿no? O sea, hacer un comunicado, incluso con la misma autoridad decirle, oye, pero pues avísale a la gente, ¿no? Porque luego llegan 50 solicitudes y pues ahora sí que el malo soy yo, ¿no? O al que le van a tirar pues es al titular, ¿no? Entonces, si ya les avisaste, ya les dices, ¿sabes qué? Es que para esta indicación no va a estar disponible hasta diciembre del 2026, ya nadie se va a meter con eso, ¿no? Ya nadie va a querer pasar esa barrera, que el problema de que no lo hagamos público es que si uno pasa, pues ¿qué hacemos después, no? Y tal vez si tenías ese derecho. Entonces, el que se haga público como lo hace, por ejemplo, la Gaceta de Medicamentos, pues en teoría ahí ya te está avisando, o sea, ya no es como que, ay, no es que no sabía, o no la encontré, o no me dijeron, ahí estaba, tú la viste, decidiste seguir el camino, te dieron el registro por error, porque no te lo tendrían que haber dado, pero pues ya llegamos hasta ese punto, ¿no? Entonces, si desde el inicio ya lo avisas, pues ya hasta los mismos que desarrollan dicen, no, ok, diciembre de 2026, vámonos primero por diabetes mellitus 2 y después nos vamos a nefropatía, ¿no? Entonces, la publicidad creo que sería algo útil. En el extranjero se acostumbra, pues, comunicar todo este tipo de cosas, ¿no? De FDA me autorizó esto, pasó esto, ya me autorizaron aquello, tengo estas medidas, etcétera. Entonces, eso no es como para amedrentar o espantar a la gente, sino que simplemente es que se conozca que existe. Y bueno, obviamente el que no lo sepan, pues no implica que no lo tengan que cumplir. Luego dice por acá, conforme al principio de legalidad, el COFEPRIS debe contar con un fundamento legal que sustente la resolución que declara la protección de ciertos datos clínicos en respuesta a una petición de protección. ¿Cuál es el fundamento legal de dicha determinación? Mm, Dice, conforme al principio de legalidad, COFEPRIS debe contar con un fundamento legal que sustente la resolución que declara en respuesta. Pues bueno, la fundamentación tendría que ser, y bueno, por eso creo que siempre dice que no existe. Y sí existe, porque está en los tratados internacionales, pero por lo regular te dice que no te va a dar esa protección. Entonces, cuando la da, es a fuerzas, porque el tribunal ya le dictó sentencia y entonces lo tiene que hacer o tiene que cumplir, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a ese detalle, sería que la fundamentación que tendrán o que usarán o que usan es pues porque me lo ordenó el tribunal tal, porque me lo ordenó el tal tribunal en tal sentencia. Casi todas, si no es que todas, la protección de datos clínicos que existen se han obtenido vía juicio. Entonces, ahí es, y yo creo que por eso también no le contestan al titular del registro, oye, es que no te puedo dar el registro por esto, sino que simplemente le dicen, no te lo puedo dar. No, pero ¿por qué? No, no te lo puedo dar. Pero dime por qué. Y así es un ir y venir donde, pues bueno, sí se le tiene que obligar a decirle, ¿no? O sea, no es nada más de no te lo doy. Entonces, ahí es donde, como en la sesión anterior o en alguna de las sesiones anteriores les decía, o sea, no es nada más de, pues ya me dijo que no, pues ya ven, pues recojo mis cositas y ya, vámonos, ¿no? No, o sea, sí tienes que tener claro por qué no, y si no es claro el por qué no o no está fundamentado, puedes ejercer desde la parte legal lo que corresponda. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Siempre te tienen que fundamentar y si no lo hacen, pues puedes utilizar las herramientas que se tienen para ir en contra de ello, ¿no? Y el que no lo hacemos es por lo que lo hacen más y más y más, ¿no? Entonces,
siempre hay que utilizar las herramientas que se tengan a la mano, ¿no? Es un comportamiento a veces del medicamento genérico, que pues ya si le dijeron que no, pues sí se enoja, sí patalea, pero pues no va más allá, ¿no? Entonces, sí recomendaría que se tomaran las sí, ciertas acciones para que no o deje de pasar o también se empiece a moldear esta regulación como se tiene que moldear, no como nos lo quieran imponer. Bueno, también siguiendo con las recomendaciones para los que tienen o van a solicitar protección, pues es priorizar la patente. O sea, si bien tenemos la protección de datos clínicos y es una herramienta bastante útil, recordemos que puede durarnos 3 años, ¿no? Eh, una patente nos dura 20. Entonces, si yo tengo mi patente y va a vencer hasta 2035 contra mi protección de datos clínicos que va a protegerme a diciembre del 2026, pues preferiría también tener la patente. ¿Por qué sí poner la de datos clínicos también? Porque pues es otra barrera que no va a dejar pasar y porque qué tal que mi patente todavía no me la autorizan en lo que sale mi producto. Entonces, mientras la patente no esté vigente, difícilmente voy a poder impedir que otros la utilicen. Tal vez alguna carta, tal vez algún platicar con él y demás, ¿no? Pero no lo puedo detener. Y si por alguna razón me la niegan, pues al menos ya tuve mis 5 años, ¿no? O mis 3 años de datos clínicos. Y pues bueno, se complementa con la de abajo, ¿no? Si no hay patente, pues es la opción que podamos tomar, ¿no? Traemos un producto de, no sé, Corea, España, la India inclusive. Si no tiene patente y es innovador aquí y se tiene la información clínica de seguridad y eficacia, se puede utilizar este sistema. Ay, y bueno, ahora yéndonos del otro lado, ¿no? Ahora yo soy el genérico y pues, ¿qué hago, no? Ya, todos tienen datos clínicos, todos tienen protegidos, no lo sé, entonces no podemos no hacer nada. Entonces, ahí nada más para que no se malentienda la imagen esta que generamos con IA, no significa que ahora los genéricos van a tener esa protección, sino que simplemente atravesaron la barrera y pues ya existen, ¿no? Pero la protección únicamente la va a tener el de referencia. Y bueno, recomendaciones, lo mismo del Freedom to Operate, esta revisión de patentes desde el inicio, ¿no? Y un Freedom to Operate completo tiene que incluir la revisión de protección de datos clínicos. Si no la incluye, pues ahí tenemos un pequeño punto de riesgo que nos puede generar algún problema al futuro. Puede que no invadas ninguna patente, pero si hay datos clínicos, tu registro puede tener algún problema en el camino, ¿no? Entonces, sí elaborar este Freedom to Operate, pero incluir la protección de datos clínicos, identificar esta protección mediante las dos, tres herramientas que les comentamos. La verdad les digo, son a veces limitantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya una base de datos estructurada hasta el día de ayer. Si ayer todavía terminamos de revisar el tema y la tenemos ya actualizada con todas las protecciones, bueno, todos los productos que tienen protección de datos clínicos que están al día vigentes, ¿no? Entonces, igual si les interesa, nos pueden mandar algún correo y pues bueno, por ahí se las cotizaremos para que la puedan adquirir. Y el tema de esta base de datos, pues es que se mantiene actualizada, ¿no? No es algo que, bueno, la elaboré hace 2 años y ahí se quedó, ¿no? Sino que se está vigilando de manera constante y ya no tiene que estar revisando cada uno de manera individual. Entonces, ahí también tenemos una herramienta que como comercial, pues ahí está para su servicio. Luego, pues bueno, monitorear las modificaciones, igual como lo dijimos en el compendio, en el RNIS, en la página de Cofepris, todo eso nos impacta. Incluso podemos revisarlo en la FDA. O sea, si en la FDA cambió una indicación, esa indicación hay que, ahora sí que subrayarla. Si nos interesa, ver si no si ya está en México o hacer igual una solicitud de transparencia donde pidamos, ok, se ha pedido esta nueva indicación para este producto y ya esperar la respuesta de la autoridad.
pues bueno, analizar los riesgos, ¿no? No porque exista esta herramienta y ahorita nos vamos todos espantados y vamos a decir a nuestro jefe, ¿sabe qué? Es que mejor hay que parar todos los desarrollos porque ya no sé si vayamos a tener problemas. No es la intención, es conocemos ya que existe, vamos a verificar que el que nos interesa no lo tiene y ya de ahí podemos definir qué acciones seguir, ¿no? Bueno, pues no la tiene. O sea, ya revisé y no la tiene. Entonces no hay problema, vámonos. La revisé, metió solicitud, seguramente se la van a dar. Vamos a evitar esa indicación. Y así podemos ir evaluando los riesgos y tomando la decisión correspondiente para cada, para cada proyecto, ¿no? Porque cada proyecto puede tener sus asegúnes. También este Freedom to Operate no es nada más de, bueno, ya lo hice ahorita, en abril del 2026, voy a empezar mi desarrollo, no sé, lo termino en agosto de este año, ahí también tengo que mantener esta vigilancia, ¿no? Ese Freedom to Operate tiene que estar actualizado a esa fecha o durante todo el camino en diferentes momentos. Entonces eso nos va ayudando a minimizar riesgos. Y pues bueno, esto es lo que siempre pediremos y pedimos. Pues ya sabemos que todos o muchos de los que están aquí forman parte de asociaciones de abogados, de fabricantes de medicamentos, de distribuidores de diferentes insumos, todos los que estén en la industria, no sé si hay alguien del sector, del sector salud, del gobierno, pero pues sería eso, ¿no? O sea, ok, llevo a mi cámara o a mi asociación, oigan, hay que pedir esto, ¿no? Porque no se está atendiendo y pues obviamente mientras más se pida, es más seguro que se haga público, ¿no? Porque es algo que tendría que estar público, así como hicieron lo de esta página de INPI-COFEPRIS, donde juntaron todos los enlaces y nos los pusieron ahí para tener el acceso. Eso mismo tendríamos que tener para algo, para esto, ¿no? Porque qué bonito que ya tengo todo resuelto en el INPI y me choco con un muro invisible que me dice que no puedo tener un registro porque había una protección de datos protegida, ¿no? Digo, activa. Entonces, eso es importante, es hacer lo que se tenga que hacer desde cada uno de sus aristas para solicitar a la autoridad que sea pública esta información y de manera eficiente y de manera actualizada en tiempo real, ¿no? No que me publiquen esto en diciembre del 2026, ¿no? Entonces, eso tampoco nos serviría porque ¿qué voy a hacer todo el año, ¿no? Si me la van a dar hasta diciembre, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Esa es la información en general que tenemos. Creo que no les pasamos. Ahorita les pasamos los enlaces del RNIS, de esta página de actualizaciones para que la conozcan, si es que no la conocían, y pues que la utilicen. Más que nada, transparencia, pues bueno, ahí nada más se meten a internet, le colocan que quieren una consulta de información pública y pues bueno, de ahí la pueden tomar. O en la misma página de COFEPRIS tiene su portal específico para temas de transparencia. Entonces ahí lo pueden revisar. Listo. No sé si alguien tenga alguna duda. Ya les acabamos de enviar el enlace para el formato. Les digo, al final del formato viene un enlace donde pueden tener acceso a todo el material que estuvimos citando más que nada. Y las páginas estas no están, porque son páginas y están ahí mejor en el enlace y ya de ahí pueden revisar lo que necesiten. Hay un documento por ahí ahí no me acuerdo, esta de competencia, de competencia económica, donde hicieron un análisis pues, creo que fue en 2023 si no es que mucho más viejito, donde hicieron un análisis de ahora sí que los problemas que hay para sacar un medicamento en México, ¿no? Y uno de ellos fue este tema de protección de datos clínicos, y ahí viene un listado hasta esa fecha, pues de los que tenían protección de datos clínicos. Entonces también les puede parecer interesante y pues ahí que los evalúen y vean pues si, por ejemplo, alguno de los productos que están trabajando caen en ese punto, ¿no? Entonces,
Pues sería todo de nuestra parte. Si no hay ninguna duda, algún comentario adicional, pues daríamos por terminado. Vamos a dejar abierto el, el chat unos minutitos para cualquier cosa. Y pues estamos a sus órdenes. Ahí viene nuestro correo, nuestro número. Por ahí está nuestra página, nuestro LinkedIn. Y pues bueno, este es el tercer evento con el que culminamos este grupo de tres conferencias donde intentamos, pues bueno, difundir los elementos que a veces pudieran parecernos un problema. Y bueno, pues esperemos que les sirva para solucionarlos, analizarlos o incluso ver cómo los aplican, ¿no? Dependiendo de su área. Y creo que no se respondió como tal, pero bueno, si un medicamento genérico, por así decirlo, sacara una nueva versión, o sí, una nueva formulación, o sí, principalmente sería como que una nueva formulación y genera data clínica de seguridad y eficacia, esa información sí se podría proteger por esta vía, ¿no? Para que también tengan presente que no es porque no sean el innovador, ya no lo pueden usar, sí se puede usar. Obviamente requiere una inversión considerable ese punto, pero pues si no tienen una patente, pues es una herramienta que puede resultarles útil. Vale, muchas gracias. Y pues por ahí dejamos abierto el chat, en lo que nos despedimos. Ok, bueno, por acá la grabación. Bueno, el oficio justo viene en el material que les compartimos. Aparece como lineamientos, me parece. ¿Vale? Les digo, si por alguna razón no les deja descargarlo o no les da acceso, nos escriben un correo y con gusto se los compartimos. Y el tema de la grabación que nos comentan, vamos a subir la grabación a YouTube. Entonces ahí estará, igual estaremos publicando en el LinkedIn el enlace. Y si no, pues bueno, nos buscan en YouTube como Arban y ahí pueden encontrar y las conferencias anteriores que hemos presentado y por ahí algunos videitos que preparamos de manera express sobre temas que van saliendo, ¿no? Luego por acá dice cómo obtener la información para prescribir de algún producto. Igual hay dos vías. Si tienes suerte y está en este que compartimos del RNIS, ahí está, ¿no? Como la que vimos de la pagliflozina. En realidad la mayoría no lo tiene, ¿no? Y la otra pues es por transferencia. Le puedes pedir la versión pública de la información para prescribir amplia y reducida del producto con número de autorización tal, de tal principio activo, con tal nombre de denominación distintiva, ¿no? Así puedes armar tu pequeña solicitud. Y ya con eso te darán acceso a esa ficha en particular de la información, ¿no? Por si lo requieren, ¿no? Igual si alguien no sabe cómo hacerlo y requiere apoyo o soporte para solicitarla, sin problema les podemos decir cómo hacerlo, tener alguna sesión de, mira, así haces tu sesión, así entras, así sales y así la pides, ¿no? O si quieren que nosotros la hagamos, pues bueno, igual pueden contactarnos para resolver ese punto. Y déjenme pasar el enlace de este, ¿vale? Que es el que nos falta. Ahí, estoy mandando a sala de espera, chat, aquí está. ¿Vale? En ese enlace que acabo de compartir es esta que estamos viendo en pantalla de las actualizaciones del compendio. También pues nos puede funcionar las actualizaciones que se van publicando en el diario oficial. ¿Vale? Entonces pues ahí tenemos todos esos accesos. Listo. Pues muchas gracias a todos por asistir y bueno, estamos a sus órdenes. Cualquier tema nos pueden contactar. Muchas gracias. Hasta luego.